Parece ser que más o menos han entrado todos los que estaban en la sala de espera. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí un viernes más en las webinars que realiza Safety Clean para todos sus clientes. Comentar que el tema de hoy es bastante interesante y está suscitando muchísima curiosidad por parte de todos nuestros clientes y de hecho ha sido el por qué nosotros esta vez hemos cambiado un poco el formato y de dar la webinar que siempre la estábamos dando con personal propio. Hemos decidido que para hablar de un impuesto y de un tema fiscal lo mejor es recurrir a los expertos y a los que saben, y en este caso hemos contado con la firma Gómez Acebo y Pomo para que nos ayuden. Cabe decir que efectivamente este impuesto al plástico lleva sobre la mesa desde que se publicó la legislación de residuos, la Ley 7 del 2022, pero todos esperábamos, y estaba comentando antes con Susana, todos esperábamos que esto a lo mejor se iba a retrasar. A 16 de diciembre podemos decir que no se va a retrasar y que el día 1 de enero vamos a tener este impuesto encima de la mesa. Entonces, para esto contamos con Susana Onsurbe Rodríguez, que es asociada senior del área de fiscal de Gómez Acebo y Pombo. Es licenciada en Derecho y Relaciones Laborales y máster en Tributación y Asesoría Fiscal y es especialista en Derecho Tributario. Creo que, como he dicho antes, para hablar de temas de impuestos y temas de Hacienda, los responsables de medio ambiente no tenemos todo el conocimiento y tenemos que dejarle en expertos como Susana. Así que ya, Susana, te doy la palabra para que comiences. Solamente decir una cosa, es que efectivamente podría haber aquí 1.500 consultas sobre particularidades de cada uno de nuestros clientes. Esta webinar, y así se ha hablado con Susana, va a ser de manera general. Cualquier consulta de manera particular la atenderemos a posteriori y veremos si es general o si tiene que ser objeto de una consultoría específica. Con lo cual, esta webinar, que más o menos durará 1 hora y media, se va a grabar, como todos ven ustedes, y se va a compartir la presentación, por supuesto. No va a haber en principio turno de preguntas, ¿vale? Pues muchas gracias y Susana, te doy la palabra. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Y yo, si os parece, vamos a empezar ya la jornada haciendo pues un poco una breve introducción de en qué consiste este impuesto, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro a día de hoy es que la única regulación que tenemos sobre este impuesto son 17 artículos que están contenidos en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, ¿vale? Tenemos un proyecto de orden ministerial, que es la que regula los aspectos más prácticos del impuesto que luego comentaremos, ¿vale? Y que a día de hoy, como pone, es un proyecto y que por tanto no ha entrado en vigor, con lo cual estamos en un momento pues como de mucha incertidumbre, mucha inseguridad, porque, como os decía, únicamente tenemos esos 17 artículos, un proyecto de orden ministerial que a fecha de hoy no ha entrado en vigor, unas instrucciones que son las que está publicando la página de la agencia tributaria y además tenemos una ausencia total de normativa de desarrollo de esos 17 artículos de una ley que deberían recogerse en un reglamento, que es el reglamento al final, es lo que hace aterrizar un poco desde un punto de vista más práctico la ley, pero que ni está ni se le espera, ¿vale? Con lo cual, estamos en un marco de bastante inseguridad, pero que, bueno, que en cierto modo, y esto yo lo comentaba ayer con unos clientes, pues para lo bueno y para lo malo nos va a permitir también, pues, contar con un margen mucho más amplio de defensa ya en caso de que la Administración ya a partir del 1 de enero pues empiece a actuar con requerimientos y posibles sanciones, como luego más adelante veremos. En cuanto al ámbito de aplicación del impuesto, esto es una de las dudas que más se nos plantean, aplica en todo el territorio nacional y aplica también en Ceuta, en Melilla y aplica también en Canarias. Y muy importante, es un impuesto que solo está en España. No hay ningún otro impuesto a nivel de Europa, a excepción de Reino Unido, que como sabéis no forma parte de la Unión Europea, pero no existe ningún otro impuesto similar a nivel de Unión Europea, salvo esa excepción que os digo de Reino Unido, y que es algo distinto a lo que tenemos nosotros, ¿vale? Con lo cual, ante las dudas de si yo pago el impuesto en España y luego llevo mi mercancía a Portugal, ¿tengo que volver a pagarlo? No, porque este impuesto solo está en España, ¿vale? Como todos sabéis, la entrada en vigor el próximo 1 de enero de 2023 y con las implicaciones que más adelante veremos pues, en los supuestos de devengado del impuesto. Muy importante, que no se me olvide, la naturaleza del impuesto. Es muy importante tener en cuenta
la naturaleza del impuesto tal y como lo define la ley, ¿vale? Dice, es un impuesto de naturaleza indirecta que recae, y aquí está la clave, sobre la utilización en territorio de aplicación del impuesto de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto si se presentan vacíos como si se presentan conteniendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancías. ¿Por qué digo que es tan importante esta definición? Por la utilización en el territorio español. Si los productos, los envases que contienen plástico no se utilizan en territorio español, vamos a poder disfrutar de lo que se llaman beneficios fiscales. Esto es, si yo he tributado por un producto en territorio español, porque lo he comprado en territorio español, pero lo voy a sacar fuera del territorio español, en la medida en que no lo estoy utilizando, voy a poder solicitar una devolución del impuesto o voy a poder aplicarme una deducción en el modelo correspondiente, ¿vale? Entonces, es importante tener claro esta idea pues de cara a la liquidación del impuesto, ¿vale? También, muy importante, de las dudas que más se nos están planteando, el ámbito objetivo de la norma. ¿Qué artículos, qué productos se incluyen en el ámbito objetivo del impuesto? Hay 3, ¿vale? Que tenemos que tener muy claros y que vamos a ir desarrollando uno a uno. Los envases no reutilizables que contengan plástico. En segundo lugar, los productos semielaborados. Y en tercer lugar, los productos de cierre de los envases no reutilizables que contengan plástico. Uno a uno. Empezamos por el primero. Y también es muy importante que lo tengamos claro porque partiendo de esta definición vamos a saber si somos sujetos obligados a tributar por el impuesto, ¿vale? Lo más importante, definición de envase. ¿Qué es envase a los efectos de este impuesto? Bueno, pues la definición es muy amplia. Está regulado en el artículo 68 del impuesto y lo que viene a decir, dice que se consideran envases todos los artículos diseñados para contener, proteger, manipular y presentar mercancías, ¿vale? Dice, incluyéndose dentro de esto, y hace una referencia a una ley, a la 11/1997, de envases y residuos de envases, que da una definición más desarrollada o más detallada de qué se consideran envases. Tenemos todo tipo de envases, tanto los alimentarios como los comerciales, como los industriales, y también los primarios, los secundarios o terciarios, ¿vale? Y además, en este caso, la Ley 7/2022, a los efectos del impuesto, va incluso más allá que esa definición de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y dice, y ojo, que también se van a considerar envases todos aquellos productos que no encontrando encaje en dicha definición estén destinados a cumplir las mismas funciones y puedan ser objeto de utilización en los mismos términos. Súper amplio, ¿vale? Dice, salvo que dichos artículos formen parte integrante de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto durante toda su vida útil y todos sus elementos estén destinados a ser usados, consumidos y eliminados conjuntamente. Definiciones muy complejas, ¿vale? Que son las que nos están llevando a este ámbito de inseguridad y que muchas de las empresas nos planteen, yo no sé si voy a ser sujeto obligado a tributar por el impuesto o no, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto, pero muy importante. Esta excepción, ¿vale? Os he puesto hoy un ejemplo porque ya os digo, suscita muchas dudas. En aquellos casos en que los productos estén envasados, pero se vayan a consumir de manera conjunta con el envase, ¿vale? Quedan fuera del ámbito objetivo de la norma y, por tanto, directamente no me va a afectar esta ley, no me afecta el impuesto, ¿vale? Aquí os ponía el ejemplo de las cápsulas de café. A nadie se le escapa que una cápsula de café es un envase, pero de acuerdo con la definición que da esta norma, en la medida en que, fijaos, durante toda su vida útil y todos sus elementos están destinados a ser usados, consumidos o eliminados conjuntamente, va a quedar fuera del ámbito de la norma. También más ejemplos de estos están publicados por la propia agencia tributaria. Ha publicado un listado de aquellos productos que se consideran que están afectados por el ámbito objetivo de la norma y aquellos que no están afectados, ¿vale? Dentro de estos ejemplos de productos que se consumen de manera conjunta con el envase, también, por ejemplo, las cápsulas de lavavajilla, que como sabéis tienen un film de plástico protector, pero en la medida en que se va a consumir y eliminar conjuntamente, tampoco va a quedar afectado por el ámbito de la norma. Por lo tanto, definición de envase. También muchas dudas se generan en relación a esto. Tienen que ser no reutilizables.
si el envase es reutilizable, tampoco va a quedar afectado por el ámbito objetivo de la norma. ¿Qué se va a entender por no reutilizable? Bueno, pues la propia ley, la ley 7/2022 también da una definición, dice que serán no reutilizables aquellos que no hayan sido concebidos para tener a lo largo de su vida útil múltiples circuitos o múltiples rotaciones, ¿vale? Y voy a poner aquí un ejemplo que yo creo que es el más visual de todos, ¿vale? Por ejemplo, una botella de plástico de agua que compramos en el supermercado, ¿vale? ¿La podemos reutilizar? Sí, todos lo hemos hecho, pero ¿ha sido diseñada para ser reutilizable? No. Por lo tanto, va a quedar afectada por el ámbito objetivo de la norma y, por tanto, va a tener que tributar por el impuesto. Si estamos en el supermercado y compramos una bolsa, esa bolsa la podemos utilizar solo una vez y tirarla a la basura. Pero en la medida en que la bolsa ha sido concebida, ha sido diseñada para ser reutilizada, no va a estar afectada por el ámbito objetivo de la norma. Por tanto, directamente esos envases reutilizables no los tenemos que considerar a los efectos del impuesto, ¿vale? Intento incidir mucho en esto porque es uno de los aspectos que más dudas generan, ¿vale? Lo que os decía, ejemplos de envases de plástico, de este primer artículo que define el concepto de envase de plástico no reutilizable. Y un matiz también, el envase no tiene que ser de plástico, basta con que contenga plástico, ¿vale? Que también es muy importante. Ejemplos de envases primarios, secundarios y terciarios. Os voy a leer solo dos de los primarios que son, por ejemplo, algunos de los que más dudas generan. Las bridas, las grapas, las pinzas, también los flejes de plástico, que no está aquí. Por ejemplo, los blisters. El otro día preguntaban también, ¿el plástico que rodea el mango de un alicate está afectado por el ámbito objetivo de la norma? Y el blister que lo envuelve, vamos a ver, el alicate es reutilizable, con lo cual eso no. Pero el blister en el que va empaquetado el alicate, sí, porque es de un solo uso, ¿vale? Más cosas. Envases secundarios, las anillas de plástico que agrupan las unidades de un pack, o el plástico que agrupa 6 botellas de agua del supermercado. Y el terciario, film protector de palés o la cinta de embalaje, ¿vale? Hay muchos más ejemplos, pero bueno, he intentado seleccionar algunos que son de los que más dudas generan, ¿vale? En segundo lugar, ámbito objetivo de la norma, los productos de plástico semielaborados, ¿vale? Habla la ley de preformas o láminas de termoplástico, que son aquellos que se utilizan para después preparar los envases finales que van a salir al mercado. Y en tercer lugar, también los productos de plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la presentación de los envases de la letra A de los que hemos hablado. Algunos ejemplos: aplicadores de productos cosméticos, pues, o los tapones de las botellas de agua, de los productos de limpieza, ¿vale? Tapones de envases no reutilizables. En cuanto al hecho imponible, ¿qué es el hecho imponible? El hecho imponible es lo que va a tributar. Una cosa son los objetos que van a tributar y otra cosa es la acción que va a hacer que algo tribute, ¿vale? En este caso, ¿qué está sujeto al impuesto? La fabricación, la adquisición intracomunitaria o la importación de productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Esto es, si yo importo tapones de Alemania, eso va a tributar en el impuesto. Si yo adquiero productos, tapones de Alemania, eso va a tributar en el impuesto. Si yo importo una bolsa por ejemplo, que envuelve las revistas, eso va a tributar en el impuesto, ¿vale? Y la fabricación, ahora lo vamos a ver. También me quiero detener en este punto porque también genera mucha duda, ¿vale? Os he dicho fabricación, adquisición intracomunitaria e importación. Hay que tener muy en cuenta estas definiciones, porque dependiendo si somos fabricantes, adquirentes intracomunitarios o importadores, vamos a tener unas obligaciones que son muy distintas entre sí con la agencia tributaria. En primer lugar, fabricación. La fabricación no es lo que todos tenemos en mente como fabricación. Aquí la ley
a estos efectos, ¿vale? A los efectos de este impuesto define fabricación de una forma muy concreta. Y serán fabricantes, ¿vale? Los que producen, los que fabrican productos semielaborados, ¿vale? O sea, los que producen la materia prima que va a dar lugar al el envase final, ¿vale? Dice la norma, no se van a considerar fabricantes aquellos quienes, partiendo de una materia prima, confieren la forma final al envase. Y pongo un ejemplo. Compro mercancía de Portugal, un film de plástico, adquisición intracomunitaria. Ese plástico, ese film, lo llevo a mi fábrica y le doy la forma de bolsa, por ejemplo, para patatas o naranjas, ¿vale? A los efectos de este impuesto, yo no soy fabricante, ¿vale? Seré adquirente intracomunitario porque he comprado la bolsa, el film de plástico en Portugal, pero a los efectos del impuesto no soy fabricante, ¿vale? También, muy importante, adquisición intracomunitaria. Las adquisiciones intracomunitarias son aquellas compras que se realizan dentro del ámbito de la Unión Europea, única y exclusivamente, ¿vale? Y la importación, se considera importación la adquisición de productos de fuera de la Unión Europea, ¿vale? El otro día me decían, oye, si yo importo de Alemania, no se importa de Alemania. De Alemania lo que voy a hacer es una adquisición intracomunitaria. La importación la hago de China, la hago de Estados Unidos, pero no de países de dentro de la Unión Europea. Y quiero hacer mucho hincapié porque, de verdad, es que es muy importante que tengamos clara esta distinción, porque las obligaciones de cara a la agencia tributaria no tienen nada que ver entre sí si eres fabricante, adquirente intracomunitario o importador. Y más importante todavía si cabe, podemos ser las tres, con lo cual nuestras obligaciones de cara a la agencia tributaria se van a multiplicar en ese caso, o podemos ser dos, o podemos ser solo una, pero es importante que tengamos claro desde nuestra empresa qué somos de cara a este impuesto para poder así distinguir entre las obligaciones que yo voy a tener de cara a la agencia tributaria. ¿Vale? Los contribuyentes, ¿vale? ¿Quiénes son los obligados a liquidar el impuesto? ¿Vale? Las personas físicas o jurídicas que realicen la fabricación, los que realicen la importación o los que realicen la adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto, ¿vale? Los envases, los productos semielaborados o los productos de cierre de los envases. En cuanto a la base imponible, ¿qué es lo que va a tributar? Vale. Lo que tributa es la cantidad de plástico no reciclado expresada en kilogramos, ¿vale? Aquí también muy importante, cantidad de plástico no reciclado. Si en un producto hay muchos componentes, por ejemplo, lo que os decía de las bolsas estas de patata, ¿no? Compramos el film y conferimos la forma final de envase a esa bolsa de patatas. Muchas veces esas bolsas, por ejemplo, contienen film, pero también contienen papel. Yo solo le voy a tributar por la cantidad de plástico. ¿Y de ese plástico cuál? El no reciclado, ¿vale? Aquí os pongo varias notas. Tampoco me quiero detener porque si no, no vamos a llegar a tiempo a toda la presentación porque el impuesto es muy denso, pero muy importante, como os vais a tener la presentación, lo podéis leer detenidamente. Este impuesto forma parte de la base imponible del IVA, con lo cual, si yo le voy a vender como fabricante, por ejemplo, voy a vender un film aquí en España y vale 1.000, ¿vale? Eso, mi precio es 1.000, a eso le tengo que aplicar el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Y además, a la suma de los dos, por ejemplo, si el importe que yo voy a facturar por el film son 1.000 euros y el envase, imaginaos, el impuesto sobre el envase son 100, mi base imponible del IVA van a ser 1.100, ¿vale? Esto también es muy importante que lo tengamos claro. Y en cuanto al tipo impositivo, el 0,45 por kilogramo de plástico no reciclado, ¿vale? Yo creo que esto sí que lo tenemos claro. Entonces, otra de las dudas que están, vamos, en el aire cada día y que además la respuesta es muy compleja. Vamos a ver, ¿quiénes pueden certificar la cantidad de plástico no reciclado? ¿Vale?
En nivel nacional es relativamente fácil porque tiene que ser una entidad acreditada por la ENAC, ¿vale? Ahora bien, si el producto viene de la Unión Europea, si yo soy adquirente intracomunitario, ¿quién puede certificar la cantidad de plástico no reciclado? Bueno, pues tiene que ser un organismo nacional de acreditación de cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Pero ¿y si el producto viene de China o de Estados Unidos? ¿Quién puede acreditar la cantidad de plástico no reciclado? Bueno, pues en este caso la ENAC tiene que tener un acuerdo de reconocimiento internacional para poder reconocer que el certificado emitido con la cantidad de plástico no reciclado es válido a los efectos del impuesto. Muy importante también, los fabricantes, ¿vale? Durante los 12 primeros meses de la entrada en vigor del impuesto, ¿vale? En principio todo el año 2023, van a poder aportar una declaración responsable diciendo cuál es la cantidad de plástico reciclado que contiene su producto, ¿vale? De manera que tienen al menos ese año, este primer año, para prepararse y poder acudir a entidades acreditadas o a la ENAC para que les certifiquen dentro de sus productos cuáles son aquellos que contienen plástico reciclado y en qué proporción, ¿vale? Esto genera mucha duda porque lo que os decía, es decir, ya, pero si un producto viene de China y yo no se lo compro directamente al fabricante, que mi proveedor me va a dar a mí esa información. Entonces, pues depende. Si quiere sí y si no, no, porque obligación no tiene ninguna. ¿Qué es lo que ocurre? Que tanto en las importaciones, por ejemplo, que yo creo que es lo que va a tener un mayor impacto desde el día 1, porque la tributación se va a producir desde el día 1 de enero, para poder no tributar sobre el plástico reciclado, yo voy a tener que aportar ya en las aduanas el certificado que identifique la cantidad de plástico reciclado que tienen los productos, con lo cual esto va a ser muy complicado. Lo que va a suponer esto en la práctica es que al menos durante los primeros meses o el primer año prácticamente se va a tributar por el 100% del plástico, aunque contenga plástico no reciclado, en la medida en que va a ser muy complicado certificar la cantidad de plástico reciclado que contienen los productos, ¿vale? En cuanto al devengo, ¿cuándo voy a tener que tributar por el impuesto? ¿Vale? En el caso de la fabricación, bueno, pues yo soy fabricante, ¿vale? Os decía, fabricante de esas preformas y las tengo en mi fábrica almacenadas, ¿vale? Hasta que yo no entregue esa mercancía al cliente, hasta que no la ponga a disposición del cliente, no voy a tener que repercutir el impuesto, ¿vale? Pero ojo, hay una excepción, salvo que haya pagos anticipados, porque si hay un pago anticipado, ¿vale? Aunque no ponga a disposición del cliente la mercancía, ya voy a tener que repercutirle el impuesto, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. En las adquisiciones intracomunitarias, otro periodo de devengo distinto al del fabricante. ¿Cuándo? Dice la norma, el devengo se producirá el día 15 del mes siguiente a aquel en que se inicie la expedición o el transporte de los productos con destino al adquirente, salvo que con anterioridad a dicha fecha se expida la factura por dichas operaciones, en cuyo caso el devengo del impuesto tendrá lugar en la fecha de expedición de la factura. Y aquí os he puesto dos ejemplos porque, vamos, si no, esto no hay quien lo asimile. Os he puesto ejemplo, ¿vale? Para los supuestos de obligación mensual, que como ya comentaremos más adelante, la obligación de liquidar el impuesto, ¿vale? Para los adquirentes intracomunitarios puede ser mensual o puede ser trimestral, ¿vale? En este caso lo he puesto el ejemplo mensual porque creo que es más fácil de entender, ¿vale? Imaginaos, inicio del transporte 11 de enero de 2023. La factura me la expide el proveedor el 30 de enero. ¿Cuándo se produce el devengo? El 30 de enero. ¿Por qué? Porque la factura me la ha expedido antes del día 15 del mes siguiente al del inicio del transporte. Por tanto, mi obligación de declarar en el modelo 592 va a ser en la autoliquidación del mes de febrero. Otro ejemplo, se inicia el transporte del 11 de enero de 2023. La factura la emite el proveedor el 16 de febrero, ¿vale? ¿Cuándo se produce el devengo del impuesto? El 15 de febrero. ¿Por qué? Porque la factura me la ha emitido con posterioridad al día 15 del mes siguiente a aquel en que se inicia la expedición de la mercancía, el inicio del transporte.
¿Cuándo voy a tener que declarar en el modelo 592? En el mes de marzo, ¿vale? En cuanto a la importación, bueno, pues, ¿cuándo se produce el devengo del impuesto? Con el despacho a libre práctica en aduanas. Todos aquellos que vayáis a realizar importaciones ya en el mes de enero, si el día 2 realizáis la importación y despachéis la mercancía a libre práctica, ese día ya vais a tener que tributar por el impuesto, ¿vale? Y como sabéis, la propia agencia tributaria ha publicado en la web unas pequeñas instrucciones de cómo se va a tener que declarar el impuesto, ¿vale? Por si alguien tiene curiosidad. En cuanto a lo que se llama o lo que la norma llama o lo que los fiscalistas llamamos beneficios fiscales, ¿vale? Beneficios fiscales entre comillas. 4 tipos de beneficios fiscales que también es muy importante que tengamos claros, porque como os decía, dependiendo de si somos fabricantes, adquirentes intracomunitarios o importadores, ¿vale? Vamos a poder aplicarnos unos beneficios fiscales u otros, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo. Creo que bien. Vale. Para los fabricantes, ¿vale? Supuestos de no sujeción. Los supuestos de no sujeción significa que a efectos de la norma no existe, ¿vale? Es como si a efectos de la norma yo fabrico un zapato, no tiene nada que ver, ¿vale? Lo dejamos completamente fuera del ámbito de la norma. Quedarán fuera del ámbito de la norma y, por tanto, no sujetos al impuesto la fabricación de los productos, ¿vale? Que forman parte del ámbito objetivo de la norma, cuando con anterioridad al devengo del impuesto hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido destruidos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Yo soy un fabricante y fabrico estas preformas de las que hablábamos antes, las tengo en mi almacén. Si por un casual ocurre algún tipo de siniestro en la fábrica, ¿vale? En ese caso no se va a devengar el impuesto. Obviamente, como no he hecho la entrega, no he hecho la puesta a disposición, pues no, un supuesto de no sujeción. El segundo, mucho más relevante, yo soy un fabricante, he fabricado esas preformas de las que hablábamos antes. En la medida en que esas preformas salgan de mi almacén directamente a un país fuera del territorio español, supuesto de no sujeción, no voy a tener que repercutir el impuesto. Y aquí enlazo con lo que os decía en la primera diapositiva. Importante, utilización de los productos del ámbito objetivo en el ámbito territorial del impuesto, todo el territorio nacional. Si no lo voy a utilizar en España, si la puesta a disposición no es en España, no voy a estar afectado por el ámbito, por el supuesto de no sujeción y, por tanto, por la norma. También muy importante, esto también genera muchas dudas, tampoco queda sujeto al impuesto la fabricación, la importación o adquisición intracomunitaria de pinturas, tintas, lacas y adhesivos concebidos para ser incorporados a los productos que forman parte del ámbito objetivo de la norma. Y en cuanto a adhesivo, la AEA ya ha aclarado que el adhesivo es el pegamento, ¿vale? Es el producto, dice, que se interpone entre dos superficies, ¿vale? Para pegarlos, ¿vale? Pero no, el adhesivo no es la propia pegatina que a lo mejor podemos tener o la etiqueta que podemos tener todos en mente. Solo es el producto que sirve para adherir dos superficies, ¿vale? Y en último lugar, otro supuesto de fabricación, de no sujeción. Bueno, esto es... Os voy a poner un ejemplo, pero la verdad es que creo que no va a tener mucha relevancia. La fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que contengan plástico, dice la norma, que pudiendo desempeñar las funciones de contención, protección y manipulación de mercancías, no estén diseñados para ser integrados conjuntamente con dichas mercancías. El único ejemplo que ha publicado la agencia tributaria sobre este supuesto y que además yo le he dado muchas vueltas y la verdad es que no se me ha ocurrido ninguno más, son, por ejemplo, los plásticos para los invernaderos, ¿vale? Es un plástico que, pudiendo desempeñar las funciones propias de un envase, en la medida en que no ha sido pensado para contener mercancías, directamente tampoco va a quedar afectado por el impuesto, ¿vale? Lo que os decía, supuestos de no sujeción, supuestos de exención,
Fijaos, la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases, productos semielaborados y cierres ligados a medicamentos, productos sanitarios, productos alimentarios para uso hospitalario, ¿vale? Hay varios. Aquí, muy importante, también se planteaba la duda, si yo estoy importando un medicamento, ¿vale? Que lo traigo de Estados Unidos, claro, me decía, hombre, el blister del medicamento, que es el envase primario, entiendo que está exento, pero el secundario y el terciario, bueno, pues la norma habla de todos los envases relacionados con los productos relacionados con medicamentos y productos sanitarios, ¿vale? Con lo cual, en principio, afectaría a todo. Otra exención, bueno, esta la verdad es que no creo que tenga mucha relevancia para el caso de hoy, pero bueno, el plástico empleado para pacas o balas de ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero, sin más. Otras exenciones, estas sí que son importantes. ¿Y por qué? Porque pueden tener un impacto relevante, incluso financiero, en las empresas. Fijaos lo que dice. Las adquisiciones intracomunitarias de productos que con anterioridad a la finalización del plazo de declaración se destinen a ser enviados a un territorio distinto al territorio español, ¿vale? ¿Y por qué es importante? Fijaos, si yo compro una mercancía en Francia, realizo una adquisición intracomunitaria, lo traigo al territorio español y antes de que yo tenga la obligación de declarar esa mercancía y autoliquidar y por tanto pagar el impuesto, yo he sacado esa mercancía de territorio español, no voy a tener que tributar por el impuesto, ¿vale? Con lo cual, es posible, os digo, que podamos tener un efecto financiero relevante si tenemos un control sobre las mercancías. Ojo también con la trazabilidad. Este impuesto es muy formalista, tiene muchísima letra pequeña, a lo que nos obliga es a tener un control absoluto sobre nuestras mercancías, sobre todo aquello que estamos fabricando y que estamos entregando. Porque si yo considero que esa mercancía está exenta porque la voy a sacar del territorio español antes de que concluya el periodo de autoliquidación, ¿vale? Necesito poder probar ante la agencia tributaria que esa mercancía que yo estoy sacando fuera del territorio español es la que yo introduje antes de que venciera el plazo de declaración del impuesto. No sé si esto queda claro porque es un poco confuso, ¿vale? Pero es lioso, pero es importante la trazabilidad de la mercancía. Es importante tener un control absoluto sobre las mercancías y en qué momento salen del territorio español o salen de mi fábrica. Y también es importante, y aquí abro un paréntesis, aunque no esté exactamente relacionado con este tema, ojo también con las mercancías que yo tengo acumuladas como stock a 31 de diciembre, ¿vale? Que voy a sacar después fuera del territorio español porque las voy a vender fuera del territorio español y pretendo aplicarme una deducción, ¿vale? Que ahora lo veremos, ¿vale? Lo dejo aquí y lo vemos con más detalle a continuación para no confundiros, porque ya la norma en sí es bastante confusa, ¿vale? También lo mismo, yo hago una adquisición intracomunitaria, la llevo a mi almacén y antes de que yo la venda, esa mercancía ha sufrido un siniestro y ha sido destruida. Tampoco voy a tener que tributar por el impuesto, ¿vale? Siempre y cuando, dice la norma, obviamente, esa circunstancia se haya producido antes de que venza el periodo de liquidación del impuesto en el que yo tenga que declarar esa mercancía. Y también otra exención más o menos relevante que, bueno, quizás pueda afectar a algunos. Tampoco tendrán que tributar por el impuesto la importación o la adquisición intracomunitaria de envases que contengan plástico, ¿vale? Siempre y cuando en el periodo de un mes el plástico no supere 5 kilos, ¿vale? Y eso también lo veremos más adelante porque además, si fuera el caso de que algunos de vosotros dicen, mira, yo es que en un mes no importo más de 5 kilos o hago adquisiciones intracomunitarias de plástico pero que no superan 5 kilos, ¿vale? En este caso, en el caso de los adquirentes intracomunitarios, ni siquiera voy a tener que solicitar un código CIP, que como veremos más adelante, ¿vale? No sé si ha pasado. Vale, también muy importante, tampoco van a estar
van a poder disfrutar una exención del impuesto la fabricación, la importación o la adquisición intracomunitaria de productos o bien semi-elaborados o bien de productos de cierre que no se vayan a destinar a envases no reutilizables. Esto es, si yo, por ejemplo, compro tapones, ¿vale? Los traigo de Francia, ¿vale? Si esos tapones no son un producto de cierre de una botella que va a ser no reutilizable, no voy a tener que tributar. Esto es, si el tapón es para una botella reutilizable, ¿vale? No voy a tener que tributar por el impuesto, ¿vale? Lo que pasa es que, ojo, porque es importante, también por lo que os decía, es un impuesto muy complicado, muy formalista y además tenemos que poder demostrar ante la agencia tributaria que todas y cada una de las excepciones que nos hemos aplicado eran procedentes y para eso es necesario tener la documentación que lo justifica, ¿vale? Entonces, en estos casos, si yo voy a realizar esa fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de productos que van a ir destinados a envases, por ejemplo, que sí van a ser reutilizables, ¿vale? Es necesario tener una declaración, si imaginaos que soy el fabricante y le voy a vender a un tercero estas preformas que las van a destinar a botellas de plástico, ¿vale? Que sí son reutilizables. Voy a tener que recabar una declaración previa del comprador que diga que efectivamente lo va a destinar a eso, ¿vale? Porque voy a dejar de repercutirle el impuesto y el responsable de repercutir el impuesto soy yo, fabricante. Y si eso no lo tengo, cuando venga Hacienda me va a exigir el impuesto. ¿Y qué va a ocurrir? Que no se lo he repercutido y que, por tanto, el que va a soportar directamente el coste de ese impuesto voy a ser yo, ¿vale? Entonces, muy importante tener esos certificados o esas declaraciones responsables diciendo que efectivamente el adquirente va a destinar esos productos que le estamos vendiendo a productos que van a ser, por ejemplo, envases, una botella, por ejemplo, reutilizable. Vale, yo creo que aquí más o menos lo he dicho todo. Deducciones, ¿vale? ¿A quién afectan las deducciones? ¿Vale? Las deducciones únicamente afectan a fabricantes y a adquirentes intracomunitarios. Por eso, insisto, quizás me estoy repitiendo mucho, pero yo sé que esto luego genera mucha duda en la práctica. Es muy importante que sepamos si somos fabricantes, adquirentes intracomunitarios o importadores, ¿vale? Deducciones solo para fabricantes y adquirentes intracomunitarios. ¿Cómo se acreditan las deducciones? En el modelo 592, que veremos más adelante. ¿Qué supone la deducción? Que yo voy a poder restar de mi cuota a pagar, ¿vale? Impuesto, ¿vale? Es un poco como el IVA, ¿vale? Seguro que todos más o menos os manejáis en el IVA, pues es algo similar, ¿vale? Tenemos la base imponible, tenemos la cuota a pagar y restando estarán las deducciones a las que yo pueda tener derecho, para lo cual evidentemente es importante conocer las reglas porque es necesario tener claro cuándo voy a poder solicitar o cuándo voy a poder acreditar una deducción en el impuesto para que después proceda a esa devolución, ¿vale? Vale, en los casos, muy importante, fabricantes, ¿vale? Van a poder acreditar deducciones en el impuesto cuando realicen una entrega de un envase y posteriormente ese envase se ha devuelto al fabricante para reintegrarlo en el proceso productivo o destruirlo, ¿vale? En esos casos voy a poder acreditar una deducción en el modelo 592. En los casos de adquirentes intracomunitarios, ¿cuándo voy a poder acreditar una deducción en el modelo 592? Bueno, pues cuando los productos hayan salido fuera del territorio español, esto es, yo compro en Portugal, me lo traigo al territorio español y saco ese producto fuera del territorio español una vez ha vencido el periodo de liquidación, ¿vale? En el que yo tuve que declararlo, ¿vale? Que era lo que os decía antes. Bueno, pues en ese caso, si yo saco la mercancía, envío la mercancía fuera del territorio español, ¿vale? Voy a poder aplicarme una deducción. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, porque esa mercancía no ha sido utilizada en territorio español y, por tanto, derecho a deducción. También en aquellos casos en que yo haya comprado una mercancía, haya tributado ya
por el impuesto, o sea, yo haya liquidado ese impuesto en mi modelo 592, pero antes de entregárselo a un tercero, por ejemplo, hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido destruidos. Por ejemplo, lo que os decía, el siniestro. Y también en aquellos casos en los que yo haya entregado un envase, ¿vale? Y esos envases hayan sido objeto de devolución, me los hayan devuelto para la destrucción o para que los pueda incorporar en el proceso productivo de fabricación, ¿vale? Previo reintegro del importe de los nuevos adquirentes, ¿vale? También lo que os decía, muy importante, la prueba. Para cada deducción que yo me aplique y para la que posiblemente pueda pedir luego una devolución posterior o vaya a tributar menos en el impuesto, voy a tener que tener toda la documentación que justifique que procedía esa devolución. Por tanto, si yo voy a enviar una mercancía fuera del territorio español, voy a tener que poder acreditar, primero, que esa mercancía ha salido del territorio español, ¿vale? Y segundo, que esa mercancía tributó por el impuesto, ¿vale? Porque si esa mercancía, por ejemplo, se corresponde con un stock que yo tenía 31 de diciembre de 2022 y por la que no he tributado, obviamente no voy a poder pedir la devolución del impuesto. Por eso, la trazabilidad, esencial en este impuesto, ¿vale? Las devoluciones, ¿vale? ¿Quién puede solicitar una devolución del impuesto? Solo el importador, ¿vale? Las devoluciones no las piden ni el fabricante ni el adquirente intracomunitario. Las devoluciones para estos se hacen vía deducción en el impuesto, en el modelo 592. Las devoluciones son para importadores y, como ahora veremos, para meros adquirentes, ¿vale? Y ahora, a continuación, hablaré de los meros adquirentes. ¿Cuándo vamos a poder pedir una devolución? Pues lo que os decía antes, cuando un importador introduzca en territorio español una mercancía que posteriormente, antes de ser utilizada, la envíe fuera del territorio español, ¿vale? También, lo mismo, aquellos importadores que con anterioridad a una entrega, ¿vale? Los productos hayan dejado de ser adecuados para su uso o hayan sido destruidos. Y también aquellos que hayan realizado una entrega, ¿vale? Y después les hayan devuelto esos envases para ser destruidos o reincorporados al proceso de fabricación, ¿vale? Vale, por aquí. Además, y aquí creo que esto os va a afectar a muchos de vosotros, porque tendemos a pensar, ¿no?, que solo me afecta el impuesto cuando soy fabricante, soy importador o soy adquirente intracomunitario, pero también muchos de vosotros vais a ser meros adquirentes. ¿Y quiénes sois, por ejemplo, los meros adquirentes? Pongo un ejemplo. Compro una mercancía a fabricante, ¿vale? Y yo soy una empresa. El fabricante va a repercutirle al impuesto, al comprador, al mero adquirente. ¿Por qué? Porque ha hecho una compra nacional. Si yo no estoy comprando mercancías a nivel de Unión Europea o fuera de la Unión Europea, no soy importador y no soy adquirente y además no soy fabricante, soy un mero adquirente. Y por tanto, la única obligación que yo voy a tener, con algún matiz que ahora veremos, va a ser la de soportar el impuesto. El fabricante me va a tener que identificar en factura el impuesto que yo estoy pagando. ¿Qué ocurre? Que si yo, como mero adquirente, como comprador de plástico, de envases que contengan plástico no reciclado, a nivel nacional, si yo esa mercancía también la saco fuera del territorio español, voy a poder pedir la devolución del impuesto, ¿vale? Que es lo que os pongo ahí. También aquellos, por ejemplo, que sean meros adquirentes y que compren productos que están clasificados como productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario, etcétera, ¿vale? También, lo que os decía, los adquirentes de productos que hayan resultado sujetos al impuesto, ¿vale?, por haber sido concebidos, diseñados y comercializados para ser no reutilizables, cuando acrediten que tras una realización de una pequeña modificación en el producto pasen a ser reutilizables. Y también
los adquirentes que compren productos semielaborados o productos destinados al cierre cuando esos productos los destinen a ser reutilizables, ¿vale? Y nuevamente, todo esto se tiene que poder acreditar, ¿vale? Entonces, en resumen, muchos de vosotros vais a ser meros adquirentes, vais a ser únicamente sujetos obligados a soportar el impuesto, pero si estáis en alguna de estas circunstancias, vais a poder pedir la devolución del impuesto. Y otra cosa que quería decir, también muy importante, es posible que alguno sea importador de productos, pero que también sea mero adquirente, ¿vale? O sea, no hagamos una separación radical de cada uno de los supuestos, porque en muchos casos vais a ser fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios, y puede ser que en algunos casos seáis importadores y meros adquirentes, ¿vale? Entonces, importante que esto también lo tengamos en cuenta. También, esto es muy importante, esto genera muchísima duda. Si yo soy fabricante, ¿vale? O dicho quizás de una manera más clara, solo los fabricantes tienen obligación de repercutir jurídicamente el impuesto, ¿vale? Solo los fabricantes. Esto es, el fabricante que venda su producto tiene que obligatoriamente repercutir el impuesto en factura y además cumplir con estas obligaciones que indico aquí. Indicar en factura el importe de las cuotas devengadas, la cantidad de plástico no reciclado, en su caso, y si resulta de aplicación algún supuesto de exención. En los demás supuestos, ¿qué ocurre si yo soy un importador o soy un adquirente intracomunitario? No estoy obligado a repercutir el impuesto. No estoy obligado jurídicamente. Ahora bien, obviamente, lo lógico es trasladar el coste del impuesto que yo he soportado como mayor precio. Pero esto es una repercusión económica del impuesto, como un coste más de los que yo estoy soportando en mi empresa. Pero no estoy obligado, ¿vale? Llegado el caso, yo no estoy obligado a repercutirlo, a diferencia del fabricante, que sí tiene la obligación. ¿Qué ocurre? En aquellos casos en que yo, por ejemplo, sea un fabricante, un adquirente intracomunitario y adquiera una mercancía y la traiga al territorio español, yo la vendo en territorio español, ¿vale? No tengo obligación de repercutir el impuesto, puedo trasladar económicamente el impuesto, pero si el cliente me está pidiendo que yo identifique la cantidad de plástico el impuesto que es soportado por el plástico, tengo obligación de hacerlo, ¿vale? En factura, no. Puede ser en un mero certificado o en una mera declaración por parte del adquirente intracomunitario. ¿Y por qué me lo van a poder exigir? Porque a lo mejor el que está adquiriendo ese producto lo quiere enviar fuera al territorio español y, por tanto, va a tener derecho a que le devuelvan el impuesto, ¿vale? Entonces, muy importante también esta aclaración, que esto, ya os digo, genera muchísimas dudas. Aspectos prácticos, lo que os decía, están regulados en un proyecto de orden que a día de hoy no está aprobada. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno, pues que nos estamos basando en ese proyecto de orden y que además la agencia tributaria está publicando pues sus propias normas, ¿no? Por así decirlo, o las normas que ellos entienden que son razonables a los efectos de este impuesto, porque desde el día 1, como sabéis, vamos a tener la obligación de pagar. La primera obligación, la más inminente, la obligación de inscribirse en el registro territorial. ¿Para qué? Para solicitar un código de identificación del plástico, un código CIP, que es como mi DNI a los efectos de este impuesto. ¿Quiénes están obligados? Y por eso insistía tanto en la diferenciación fabricante, adquirente, intracomunitario e importador. Solo los fabricantes y los adquirentes intracomunitarios. Los importadores no tienen que pedir un CIP. Y también, que no hemos hablado de esto, pero también los representantes de los contribuyentes que estén no establecidos, ¿vale? Si
hay una empresa que está no establecida en territorio español, pero que realiza, por ejemplo, importaciones en territorio español, va a tener que nombrar a un representante a los efectos de este impuesto, ¿vale? Y ese representante también va a tener que solicitar el código de identificación del plástico. Como excepción, ¿quiénes no están obligados a solicitar la inscripción? Pues aquellos adquirentes intracomunitarios que realicen adquisiciones de envases o de productos del ámbito objetivo de la norma que en el plazo de un mes no superen esos 5 kilos de los que estábamos hablando. Pero solo para ese caso. En el resto de los supuestos, fabricantes, adquirentes intracomunitarios y representantes sí tienen obligación de solicitar el código de identificación del plástico. ¿Cómo lo solicitamos? Bueno, pues yo creo que lo he puesto más adelante, pero no sé si está aquí en la siguiente diapositiva. La norma, la ley, ¿qué es lo que decía? Bueno, pues se podrá solicitar el código de identificación del plástico en el plazo de 30 días naturales desde la entrada en vigor de la orden. Como la orden no ha entrado en vigor, la agencia tributaria lo que ha hecho es que desde el día 1 de diciembre de este año ya ha habilitado en la sede electrónica un link para que todos aquellos que entiendan que están obligados a solicitar este código CIP lo puedan hacer, ¿vale? Vamos, la forma de hacerlo es muy sencilla, porque lo único que tienen que identificar a la hora de rellenar las casillas que pone la agencia tributaria son el epígrafe del IAE en el que están dados de alta, ¿vale? Y hacer una identificación, una descripción del establecimiento en el que se desarrolla la actividad, ¿vale? En la orden había alguna información más que había que suministrar, pero la agencia tributaria en su página web ha emitido un documento en el que se detalla, en el que dan un poco de información o instrucciones sobre cómo solicitar este código CIP y únicamente exige estos dos requisitos, ¿vale? Y además así lo ha hecho a través de la propia habilitación para solicitar el código CIP en la web, ¿vale? Entonces, aquellos fabricantes, adquirentes intracomunitarios o representantes de no establecidos que quieran solicitar su código CIP, ¿vale? Lo tienen que hacer con carácter previo al inicio de la actividad, ¿vale? Y una cosa que también quería decir que es muy importante es que la agencia, o sea, este código CIP no te lo emite la agencia tributaria de manera automática, sino que tiene que acordar, ¿vale?, que te va a emitir el código CIP. Con lo cual, yo el otro día comenté con un inspector de impuestos especiales y aduanas, les decía, oiga, pero ¿de verdad lo van a acordar? O sea, ¿de verdad van a revisar todas las solicitudes? Porque es que vamos muy justos de tiempo. Y decían, sí, están revisando, pero es verdad que la información que, la información que tenemos que suministrar a la hora de solicitar el código CIP es tan básica que en principio no debería haber complicaciones. Es posible que la agencia tributaria pueda requerir. Dice, a mí me consta que no todos aquellos que han solicitado el código CIP a día de hoy les han contestado, les han acordado esa concesión del código CIP, dice, pero tengo la sensación de que a finales de este mes, me decía, las van a ir dando, vamos, como si fueran churros. Entonces, ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque todos aquellos que piensen o que después de esta presentación entiendan que tienen obligación de solicitar el código CIP, que lo hagan, porque no es automática la concesión del código CIP, sino que la agencia tributaria lo tiene que acordar. Y me decía el inspector, abro paréntesis, decía, aquí hay mucho funcionario en la agencia tributaria y muchos se van a ir de vacaciones, ¿vale? Entonces, no lo dejemos para el último momento. Además, no solicitarlo es objeto de sanción, ¿vale? Que esto también tiene sus matices, pero bueno, que sepamos que si no solicitamos el código CIP, la sanción es de 1.000 euros, ¿vale? Eso lo veremos al final de la presentación, aunque sea de forma así un poco breve. Vale, lo que os decía, ¿quiénes tienen obligación de solicitar el CIP? Los fabricantes. Tantos CIP como establecimientos tengan en los que se desarrolla su actividad, ¿vale? Muy importante. Si yo tengo una fábrica en Elche y tengo otra fábrica en Madrid, tengo que pedir 2 CIP por la actividad de fabricación, ¿vale? Los adquirentes intracomunitarios, un CIP por NIF, ¿vale? Y los representantes fiscales, tantos CIP como representados tengan. Vale, entramos un poco en materia de autoliquidación y liquidación del impuesto. Modelo 592 es un modelo de autoliquidación del impuesto.
¿quiénes tienen obligación de presentar estos modelos? Fabricantes y adquirentes intracomunitarios. ¿En qué plazo? Bueno, pues dependiendo, en el mismo plazo, digamos, que las obligaciones en materia de IVA. Si yo estoy en IVA mensual, mis autoliquidaciones del impuesto van a tener que ser mensuales y por tanto las voy a tener que presentar del 1 al 20 del mes siguiente, ¿vale? Si yo estoy en IVA trimestral, mis obligaciones formales en relación con este impuesto, mi obligación de autoliquidar el impuesto va a ser también de manera trimestral. Por tanto, mi primera autoliquidación del impuesto la voy a tener que presentar del 1 al 20 de abril de 2023, ¿vale? Obligatoriamente a través de la sede electrónica, ¿vale? Y luego aquí, bueno, hago un matiz y es que en aquellos casos en los que, por ejemplo, un fabricante tenga varios establecimientos, va a tener que presentar tantos modelos 592 como establecimientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la orden había previsto que la agencia tributaria podría acordar hacer una única autoliquidación centralizada para todos los establecimientos, pero a día de hoy la orden no ha entrado en vigor y además la orden tampoco decía cómo se iba a hacer esto, con lo cual, muy importante, tantos modelos 592 como establecimientos tenga el fabricante, ¿vale? Los adquirentes intracomunitarios, bueno, pues en estos casos un único modelo, ¿vale? Pero también es muy importante que tengamos en cuenta, si soy adquirente intracomunitario y soy fabricante, voy a tener que presentar dos modelos. El modelo tal y como está a día de hoy, en el proyecto de orden, como digo, no permite que un fabricante y un adquirente intracomunitario que tienen que autoliquidar en el mismo modelo, lo hagan de forma conjunta. Por lo tanto, dos modelos distintos. Y dice la agencia tributaria. Y cuando dice la agencia tributaria, lo digo literalmente, porque lo ha dicho la agencia tributaria. Esto no está en la orden y tampoco está en la ley. Para los adquirentes intracomunitarios, solo será obligatorio presentar el modelo 592 cuando salga cuota a ingresar. Y entonces yo me planteo, ¿y si sale cuota a compensar? Pues no lo sabemos, porque eso no está resuelto. Si me preguntan, ¿y tú qué harías? Yo, si lo permite el programa, que no lo sé, yo lo presentaré. Pero esto evidentemente es una opinión. ¿Vale? También muy importante, lo que os decía, las deducciones. Las deducciones a las que tengamos derecho los fabricantes y los adquirentes intracomunitarios se declaran en el modelo 592. Y también muy importante, esas deducciones restan cuota, pero como en el IVA, a mí no me van a devolver el impuesto, salvo en la última declaración del ejercicio, en la que yo vaya a presentar en enero. ¿Vale? También muy importante. Más cosas. El modelo A22. El modelo A22 solo es para solicitar devoluciones por parte de importadores y meros adquirentes. ¿Vale? En estos casos, la obligación no es periódica, como ocurre con el modelo 592 de fabricantes y adquirentes intracomunitarios. Solo habrá que presentar este modelo en aquellos trimestres en que se produzcan las circunstancias que habilitan para la solicitud de devolución del impuesto. Por ejemplo, yo soy un importador, importo una mercancía de la India, la dejo en mi almacén y esa mercancía o parte de esa mercancía la envío fuera del territorio español. ¿Vale? La he introducido en territorio español en el mes de enero. La envío fuera del territorio español en el mes de marzo. ¿Vale? Pues en el mes de abril voy a poder solicitar la devolución del impuesto que yo he soportado por la importación. ¿Vale? Trimestral. Esto solo lo dice la orden. La ley no dice ningún plazo. Lo digo porque esto también luego puede generar alguna situación complicada. Pero lo que quiero decir, lo que quiero poner de manifiesto aquí y lo que he insistido, creo, bastante a lo largo de la sesión, es un impuesto muy, muy formalista. Muy formalista. Por lo tanto, lo que dice la orden, el proyecto de orden, es que cuando yo puedo pedir la devolución en el periodo en el que se produzcan las circunstancias que habilitan a esa devolución. Por lo tanto, si en el mes de marzo es cuando yo estoy enviando la mercancía fuera del territorio español,
tal y como está redactada la norma, yo solo voy a poder pedir la devolución en el mes de marzo. No la voy a poder pedir en el mes de octubre, ¿vale? Esto en principio, ya os digo, tal y como está redactada la orden a día de hoy. Luego ya veremos lo que ocurre en la práctica, porque bueno, yo creo que los primeros meses de puesta en práctica del impuesto pues van a ser muy, muy complicados. Muy importante, todas esas solicitudes de devolución se tienen que justificar. Esto es, se tiene que justificar que yo he enviado la mercancía fuera del territorio español. Se tiene que justificar, obviamente, que he soportado impuesto por esa importación, ¿vale? Nuevamente, la relevancia de la trazabilidad en este impuesto. Más cosas. Vale. Otras de las cuestiones que resultan muy, muy relevantes de cara al impuesto, ¿vale? Obligaciones contables. ¿Para quién? Para los fabricantes y para los adquirentes intracomunitarios. Los fabricantes lo que van a tener es la obligación de llevar una contabilidad de producto, ¿vale? Y fijaos aquí, ¿vale? Bueno, no lo puedo poner con el ratón, pero fijaos lo que está a día de hoy, lo que contiene el proyecto de orden. Tiene que ser muy, muy detallada. Número de asiento, concepto, clave de producto, descripción del producto, fecha, justificante, kilogramos no reciclados, régimen fiscal, destinatario proveedor, ¿vale? Muy, muy detallada. Además, voy a tener que llevar como fabricante tantas contabilidades como establecimientos tengan, ¿vale? También muy importante, debo registrar las existencias que yo tenga a 31 del 12 de 2022. ¿Por qué? Porque esas existencias que yo tengo en mi almacén a 31 del 12, si yo las vendo a partir del 1 de enero, ya voy a tener que repercutir el impuesto, ¿vale? Muy importante también que tengamos esto en cuenta. ¿Cuándo voy a tener que suministrar esta contabilidad? ¿Y cómo? Bueno, a través de la sede electrónica, como el SI, ¿vale? Es una información que se suministra a través de la sede electrónica. ¿Y cuándo? ¿Cuál es el periodo? Bueno, pues si estoy en obligación trimestral, pues en el mes siguiente al que venza el trimestre. Si estoy en mensual, el mes siguiente al que venza el mes. Dos cuestiones. A estos efectos, el mes de agosto se va a considerar inhábil. Y también otra cuestión que es muy, muy relevante es que la propia agencia tributaria ha concedido como un plazo como una carencia, ¿vale? De manera que no va a ser obligatorio suministrar esta contabilidad, ¿vale? Hasta el mes de julio, por primera vez. Eso sí, en el mes de julio vamos a tener que suministrarla de todos los meses anteriores o trimestres anteriores, pero ha dejado un poco ese plazo pues, de adaptación de las empresas. Pero no sé si algunos de ustedes lo saben, pero hay en la agencia tributaria hay habilitada pues como un sistema de prueba de práctica para que pues vayan poniendo un poco, viendo cómo funciona esta obligación, ¿vale? Bueno, aquí también muy importante, en esa contabilidad yo voy a tener que identificar en algunas de esas claves, voy a tener que identificar, voy a tener que suministrarle a la agencia tributaria si los productos que yo tengo, los movimientos que he realizado, se corresponden con un supuesto de sujeción. Si se corresponde con un supuesto de no sujeción del artículo 73A, un supuesto de no sujeción del artículo 73B, un supuesto de exención del... Ojo, porque a nivel contable ya tenemos que tener claro que vamos a tener que adaptar todo nuestro sistema, ¿vale? Y muy importante también, bueno, y ahora lo veremos, fabricantes, obligación de suministro de contabilidad de existencias, de producto, ¿vale? Pero también los adquirentes intracomunitarios, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver porque en aquellos casos en que la misma empresa sea fabricante y adquirente intracomunitario, ¿vale? Casi vamos a tener que llevar dos contabilidades paralelas, ¿vale? Porque la obligación de suministro contable del fabricante es distinta a la del adquirente intracomunitario. Y además, como el fabricante tiene que llevar tantas contabilidades como establecimientos, claro,
como adquirente intracomunitario solo tengo que llevar una, con lo cual, ojo, que esto nos va a complicar mucho la existencia, y nunca mejor dicho, como obligados del impuesto, ¿vale? Lo que os decía, los adquirentes intracomunitarios no tienen que llevar una contabilidad de existencias, pero tienen que llevar un libro registro de existencias, ¿vale? Con lo cual, lo que les decía, la información que vamos a tener que suministrar como adquirentes intracomunitarios y como fabricantes no tiene nada que ver, pero sí que la tengo que tener en mi sistema registrada. Vamos a ver cómo ponemos esto en práctica. Nuevamente, ¿cuándo se realiza la presentación del registro de existencias? Bueno, pues en el mes siguiente al del periodo de liquidación, trimestral o mensual. Nuevamente el mes de agosto es inhábil a estos efectos y nuevamente la agencia tributaria ha publicado en su página web que durante esos primeros 6 meses del año, bueno, pues nos deja ahí un poco un periodo de adaptación a la hora de suministrar esta información. También, otra cosa llamativa en relación con esta obligación. La agencia tributaria ha publicado que solo será obligatorio presentar la contabilidad cuando salga cuota a ingresar, ¿vale? Estamos hablando solo de los adquirentes intracomunitarios. Pero el hecho de que yo no tenga obligación de presentar de presentar a través de la sede electrónica mi libro registro de existencias en un mes o en 2 o en 3, porque no sale cuota a ingresar, eso no significa que yo no tenga obligación de ir alimentando ese libro, porque llegado el momento, si en un periodo sale cuota a ingresar, claro, yo tengo que tener registradas todas mis existencias, no me puedo saltar contablemente en la información que le tengo que suministrar a la agencia tributaria esos periodos, ¿vale? Con lo cual, también que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y no sé si de aquí quería decir algo más. Y aquí, nuevamente, en el libro registro de existencias, yo tengo que poder identificar cada uno de los movimientos que estoy realizando. Y todos esos movimientos se tienen que identificar de acuerdo con los artículos de la ley de supuestos de sujeción, no sujeción, exención o deducción, ¿vale? Y también una cosa importante que no lo he dicho. Una de las dudas que me habían planteado, porque nosotros también trabajamos con representantes fiscales de no establecidos, los representantes fiscales de no establecidos tenemos que llevar el libro registro de existencias de los adquirentes intracomunitarios. Esto es una empresa que está establecida en Alemania, no establecida en España, pero que realiza adquisiciones intracomunitarias. ¿Vale? Tiene que nombrar un representante fiscal. Nosotros tenemos que llevar ese registro de existencias. Pues de la ley no quedaba nada claro, pero la agencia tributaria, no en un primer momento, sino en una rectificación posterior, ha publicado en su página web que sí tienen que llevar un libro registro de existencias de los no establecidos, ¿vale? Con lo cual, imaginaos el añadido de complejidad a este asunto. Y por último, para terminar, el impuesto, este impuesto, ha regulado un régimen de infracciones y sanciones propio, ¿vale? Para poder identificar y sancionar aquellas conductas que son exclusivas de este impuesto, obligaciones que son exclusivas de este impuesto, poder tener un régimen sancionador que a lo mejor no estaría regulado en la Ley General Tributaria. Con lo cual, lo que os decía en un primer lugar, la falta de inscripción en el registro territorial conlleva una sanción de 1.000 euros. También la falta de nombramiento de representante fiscal, lo que estábamos hablando, sanción de 1.000 euros. Para las entidades certificadoras que acrediten indebidamente la cantidad de plástico reciclado, también hay una sanción, ¿vale? Adicionalmente, todos aquellos adquirentes, meros adquirentes, que declaren, por ejemplo, que van a destinar los productos que han adquirido a producto sanitario o medicamentos, ¿vale? Y disfruten indebidamente de una exención, ¿vale? También conlleva sanciones. Y esas sanciones, ojo, que son muy importantes. Multa pecuniaria, fíjense, proporcional del 150% al beneficio fiscal indebidamente disfrutado, ¿vale? También, muy importante, la indebida consignación en factura,
esto es para fabricantes, y en el certificado, por tanto, adquirentes intracomunitarios o importadores, de los datos a los que se refiere el artículo 82.9 de la ley del impuesto. Esto es, los fabricantes, hemos dicho que tenían que identificar la cuota del impuesto, tenían que identificar si se había disfrutado de alguna exención y también la cantidad de plástico no reciclado. Y esa misma información es la que tenían que trasladar en un momento posterior a adquirentes o importadores en un certificado que les pudiera exigir su cliente. Bueno, pues si eso no lo acreditan debidamente, también va a ser objeto de sanción. Y por último, para terminar, es un régimen de infracciones y sanciones propio de este impuesto, regulado en la ley de este impuesto. Pero eso no significa que todas aquellas conductas que no estén, que sean infractoras y que no estén recogidas aquí no vayan a ser sancionables. Serán sancionables, por supuesto, pero a través de la Ley General Tributaria, por el régimen sancionador general del sistema español. Y también, importante, las sanciones tienen un régimen de reducciones, ¿vale? Para los supuestos de pronto pago, conformidad, etcétera. Esas reducciones también van a aplicar a las infracciones y sanciones propias que regula la ley del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Y ya como conclusión, para terminar, muy importante lo que les decía, es un impuesto muy formalista, con muchísima letra pequeña, pero por abrir una pequeña vía de esperanza, el hecho de que sea un impuesto que nos deja con tanta inseguridad, porque hay una falta de regulación, una vez puesto en funcionamiento el impuesto, esto y la agencia tributaria empieza a hacer requerimientos, empieza a imponer sanciones. Pueda haber inspecciones en un momento, no creo que de manera inmediata, porque ya les digo que la agencia tributaria en algunas cosas está tan perdida como el resto, pero esto de alguna manera también nos va a permitir poder litigar, poder pelearnos con ellos y ganar cosas, ¿vale? Porque esa inseguridad, a falta de regulación, podemos acudir a las interpretaciones y a veces las interpretaciones también son favorables o en muchas ocasiones son favorables al contribuyente, ¿vale? Entonces, como ya digo, como una pequeña esperanza, bueno, pues hay mucha inseguridad. Esa inseguridad también la tiene la agencia tributaria, por lo que he podido hablar con ellos. Ellos tampoco saben cómo van a poder medir la cantidad de plástico que, por ejemplo, hay en una importación. No tienen idea a día de hoy, y esto lo hablé ayer con un inspector. Con lo cual, bueno, simplemente intentemos actuar de forma razonable y de forma que, bueno, pues manejando un poquito la norma, entendamos bueno, que lo estamos haciendo de la manera más correcta posible, porque entendemos que a futuro van a existir vías de defensa de cara a pelear posibles sanciones y regularizaciones que esté imponiendo la agencia tributaria. Y con esto yo, Laura, he terminado. Espero poder haber aclarado muchas dudas y si no, pues ya saben que estoy a su disposición. Perfecto, muchísimas gracias, Susana. La verdad es que es un placer, lo están comentando también mis compañeros que están asistiendo a tu webinar, poder escucharte porque se nota que dominas muchísimo el tema. Efectivamente, creo que habrá muchísimas dudas, como hemos dicho al principio, dudas particulares son objeto ya de consultoría particular, pero lo que sí que es cierto que, por comentarte solamente y por hacer un resumen, también yo no soy una experta y a ver si yo también me he enterado, muchos de nuestros clientes realmente lo que van a ser son adquirientes, ¿vale? Es decir, la gran mayoría de ellos van a ser adquirientes. Entonces, realmente los adquirientes se les va a repercutir ese impuesto, por supuesto, pero como yo digo, solamente en el primer escalón, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, de ese primer escalón, es decir, del adquiriente que compra directamente al fabricante o directamente al importador, directamente, a partir de ahí ya no va a haber una repercusión del impuesto, sino que directamente la repercusión, como yo digo, aguas abajo, será en cuantía de precio, ¿vale? Efectivamente, Correcto. intuimos que subirán los precios hasta el final, hasta el consumidor final, pero Efectivamente. solamente es el fabricante, el adquirente intercomunitario y el importador los que tienen que devengar el impuesto, los que tienen que, bueno, hacer cargo de todas estas obligaciones, van a repercutir únicamente al adquiriente lo que corresponda y a partir de ahí sea un tema de precio. Efectivamente, si Totalmente. ustedes son adquirientes, todo esto, aparte de interesarles, porque efectivamente se lo van a poner en las facturas y hay obligación de que se lo pongan en las facturas, si ustedes luego incurren en alguna de las excepciones o deducciones, tendrán que tenerlo en cuenta. Si ustedes se lo están cobrando y ustedes luego están
mandando ese producto fuera del Estado, tendrán que solicitar esa devolución. Entonces, creo que muchos de nuestros clientes andarán por ahí, muchas de las preguntas están por ahí. Efectivamente, como nosotros somos una empresa de gestión de residuos, hay preguntas que relacionan luego qué hago luego con el residuo. Esto no tiene nada que ver con el residuo de envase, esto tiene que ver con la gestión de residuos. La gestión de residuos, ustedes, la ley de residuos dice que tiene que gestionarlo correctamente con su gestor, por supuesto. Efectivamente, ese envase de plástico, si futuro va a un gestor que recicla el plástico y ese plástico se introduce en un nuevo material, cada vez habrá más plástico reciclado en el mercado y por tanto cada vez tendremos menos impuestos. Eso es el objeto de esta ley, ¿no? Se supone, ¿no? Que no debería de ser solamente recaudatoria, sino que tendría que tener un objeto medioambiental, ¿no? Efectivamente, ¿no? Sí. Yo lo único que veo, por lo que han preguntado, es una duda muy general, muy general. Muchos de nuestros clientes lo que más tienen es el típico film, ¿vale? Que ellos utilizan, ¿vale? Entonces, sí que ese film, cuando lo compren, va a estar con un impuesto en las facturas, eso seguro. Es decir, Ujú. casi todo el mundo que Sí, compre film, la factura ya le va a afectar, ¿verdad? sí, sí. ¿Vale? Entonces, en la gran mayoría de ustedes serán adquirientes de ese film, si no tienen otra cosa, ¿vale? Y luego verán, si luego expiden esas mercancías fuera, tendrán que solicitar la devolución. Si luego expiden esas mercancías dentro, pues no tendrán ustedes que hacer nada, ¿vale? Y además, Laura, permítame que haga en relación con esto dos matices. El primero, quizás yo creo que cada empresa, este impuesto es muy casuístico. Entonces, damos una información muy general, lo que pasa es que luego, evidentemente, cada uno lo tiene que aterrizar en su empresa. Sobre estas posibles devoluciones, aunque sean meros adquirentes, es importante tener en cuenta dos cosas, ¿vale? La primera es que, claro, si yo valoro en mi empresa que me interesa pedir la devolución del impuesto, que lo hagan. ¿Por qué? Porque si lo que estamos haciendo es enviar un producto fuera de territorio español, es posible que si yo acabo repercutiendo el precio a mi cliente de fuera, yo acabe perdiendo competitividad en el mercado. Porque en vez de comprarle el producto al de España, se lo compro al de Francia. Entonces, es importante esa valoración. Y segundo, también es interesante que nos vayamos planteando ya en algunos casos, como por ejemplo, pues lo que si son adquirentes intracomunitarios, si son importadores, pensar en esas deducciones o en esas devoluciones del impuesto, porque como os decía en el primer momento, a día de hoy es un impuesto que solo está en España. Pero este impuesto estaba en Italia. Lo que pasa es que se ha suspendido la entrada en vigor. Pero claro, si yo en España no pido la devolución o no me aplico una deducción cuando toca, y yo, por ejemplo, en 2024, que es cuando está previsto que entre en vigor el impuesto en Italia, ese producto lo llevo a Italia, voy a sufrir una doble imposición. Con lo cual, ¿por qué? Porque en Italia también va a estar en la importación y en la adquisición intracomunitaria, con lo cual, al final, el impacto en el coste que yo voy a tener que trasladar al cliente me va a restar competitividad. Entonces, Entonces, mi coste ya como empresa, el impacto financiero ya va a ser relevante, pero es que además, efectivamente, puedo tener una pérdida de competitividad en el mercado. Entonces, que tengamos muy en mente, pues que de alguna manera sí deberíamos empezar a ser activos, ¿no? En esa solicitud de devolución, aunque a priori podamos pensar, que esto evidentemente lo tiene que valorar cada empresa, que a mí lo que me interesa más es repercutir el coste. y efectivamente, efectivamente. Hay una cosa, fíjate, que sí que va por mi campo, con lo cual voy a responderla, es que, claro, una de las intenciones del impuesto es que el envase sea reutilizable, ¿vale? Uh -huh. Entonces, que un envase sea reutilizable, yo siempre digo, porque nosotros estamos dando bastantes formaciones con respecto al nuevo Real Decreto de envases, una cosa es que ese envase sea reutilizable y otra cosa es que se reuse, ¿vale? Claro. Entonces, un envase reutilizable tiene que ser concebido para tal y de hecho tiene que estar certificado, como bien ha dicho Susana, por un organismo de acreditado. Es decir, tiene que decir que el material que tiene y la forma es acreditado para ser reutilizable. Y esta legislación dice que cualquier envase reutilizable se tiene que poner en el mercado a través de un sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Vale? Es decir, ¿qué significa eso? Que si tu proveedor te suministra un envase y ese envase lo quiere reutilizar él, no tú, él lo quiere reutilizar, se lo tendrás que devolver en las mismas características. Si a ti te está llegando una materia prima, ¿vale? En un GRG, efectivamente que es muy bueno ese GRG y se podría volver a reusar, eso no es legal, porque estás reusando un residuo, ¿vale? Ese GRG, por muy estupendo que sea, que pueda valer para muchas cosas, su destino es un gestor. Ese gestor luego, efectivamente, puede reciclar ese material para que se vuelva a utilizar o puede
limpiar ese envase y volver a ponerlo en el mercado como un envase reutilizado. Pero efectivamente no puede uno en sí mismo de considerar que un envase es reutilizado cuando lo reusa internamente en nuestra cadena, ¿vale? Entonces, tenemos que no confundirnos con lo que hacemos internamente, prácticas internas, con lo que realmente está certificado y nos puede hacer exención a este impuesto. Esto es importante también saberlo, ¿vale? Y luego, efectivamente, nosotros no podemos acreditar ni la reutilización ni el contenido del material reciclado, y esos son los organismos que ha dicho Susana que tienen que estar acreditados. Y efectivamente, si nosotros somos adquirientes intracomunitarios o importadores, a lo mejor tenemos menos información, ¿no? de las características de ese material, pero habrá que solicitarlo si queremos hacer esas excepciones, ¿no? Yo entiendo que efectivamente es difícil si importas algo de China que ese fabricante te diga lo que tiene, pero si no te lo dice, te obliga a pagar por el total, ¿verdad? Correcto. Correcto. Vale, eso es un poco. Efectivamente, hay aquí Sí, porque muchísimas. el certificado ya se tiene que aportar en aduanas. Claro, A la gente de aduanas le tienes que dar el certificado. claro. Y si no, vas a tributar por todo. Que eso es lo que va a ocurrir en la práctica. Al Claro. menos hasta que esto esté un poco rodado, hayas presionado lo suficientemente a tu proveedor y él considere que, oye, que le interesa dártelo. Claro, claro. Y continuando con lo anterior, con el envase reutilizable, efectivamente, si ese gestor lo que ha hecho es que lo ha limpiado y lo ha vuelto a poner en el mercado, ese envase, una vez que ya se ponga en el mercado, ya no hay que tributar por él, ya estará exento porque ya tributó en un principio, ¿vale? Entonces, efectivamente, esos envases, si vienen, son envases reciclados, ¿vale? De un gestor, no tienes que tributar por ellos, ¿vale? Siempre y cuando sea 100% reciclado, eso es importante, que Efectivamente, que ya vengan, aquí ya sea un desconozco gestor, ya. eso es, efectivamente, que sea, cuando un gestor lo pone ya no habrá, porque eso sería doblemente. Una vez que se pone, tú piensas que un gestor lo que hace es decir, un envase de un solo uso, un envase que no tenga material reciclado, se utiliza, se manda un gestor, el gestor lo lava, lo acondiciona, lo vuelve a poner en el mercado. Entonces, efectivamente, ese envase no tiene tal. Bueno, nosotros vamos a hacer a partir de ahora un poco de enlace con Susana y con Gómez Acebo y Pombo. Creemos que esto es de suficiente importancia para todos nuestros clientes que hemos firmado un acuerdo con ellos para intentar ayudaros en todas las dudas que tengan de manera particular. Entonces, empresas que puedan dar más o menos pérdida con este tema y sobre todo la parte de fabricantes, adquirientes intracomunitarios o importadores necesitan una consultoría particular. Les instamos a que, por supuesto, se pongan en contacto con nosotros. Nosotros estamos contestando desde el Departamento de Consultoría Medioambiental a todos los clientes, consultas generales de todos los clientes que tienen algún servicio de asesoría medioambiental contratado con nosotros. Claro, efectivamente, insto al resto de clientes que no tienen servicio de asesoría medioambiental que consulten. Y bueno, aquí estaremos. En los correos electrónicos de Safety Clean ustedes los conocen. Y ya solamente me cabe decir que muchísimas gracias a todos por su tiempo, muchísimas gracias a Susana por su conocimiento y su dedicación, y seguro que vamos a estar en contacto porque sé que hay preguntas que intentaremos ir contestando en el chat, pero poco a poco iremos intentando resolverlas. Muchas gracias, Susana, Muy por bien, tu tiempo. Un encantada. saludo. Gracias Hasta a luego. vosotros. Gracias. Hasta Adiós. luego.